Ok, vamos a ver el último método para solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Este método es uno de mis favoritos para resolver. ¿Por qué? Primero, la solución que obtiene es prácticamente la analítica. Hoy lo vamos a ver con un ejemplo. Ahora, es fácil de programar. En una hoja electrónica yo fácilmente lo puedo desarrollar. Ahora, ¿cuáles son sus limitaciones? Pues requerimos realizar gran cantidad de operaciones y ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces método de Runge-Kutta. En sí son dos autores, Runge y Kutta, más que lo desarrollaron de manera similar, con algunas complementaciones, entonces al final se quedó como método de Runge-Kutta. Ahora, ¿de dónde parte este método? Bueno, está basado en el método de las series de Taylor. En sí, hay 4 o 5 grandes grupos de métodos de solución en Runge-Kutta. Y dependiendo del orden de precisión que queramos. Por ejemplo, vamos a ver el método de Runge-Kutta de segundo orden, es decir, solo toma dos términos de la serie de Taylor. En la deducción de estos métodos pueden consultarlos en las notas que vienen ahí, este, en el que les entregué al inicio del capítulo. El método Runge-Kutta hace lo siguiente. Tenemos la gráfica X, Y, tengo el valor XY, tengo el incremento de paso, tengo el valor XY más 1. Ok. El método de Runge-Kutta lo que hace es determinar dos pendientes. También se asocia a esto, que vamos a evaluar dos pendientes. Una al inicio y una al final. Es un método muy similar al método de Hume que vimos ayer. Bueno, la ecuación recursiva es la siguiente. El y más 1, que vamos a calcular, sería el y más el promedio de las pendientes de la pendiente K1, que es al inicio en el punto X y Y. Vean, aquí está K1, es la evaluación de la derivada en el punto X y Y. Y la evaluación de una derivada de una pendiente K2 en el punto X y más 1. Y aquí está K2. Sería la evaluación de la derivada en X y más 1, y más delta de X, por favor. Lo que aparezca en los paréntesis de la ecuación diferencial, los valores que tengamos del X, de Y de los subíndices y más 1 y el delta de X, hay que calcularlos, así como viene en la fórmula. Si llevamos ese orden y esa secuencia, el método no es complejo. Lo que pasa es que se vuelve muy laborioso. Pero si lo hacemos en hoja electrónica, prácticamente lo estamos automatizando. Entonces va a ser muy sencillo de implementar. Ok, entonces K1 es la pendiente al inicio, K2 es la pendiente al final. Así de sencillo. Es el método de Runge-Kutta de segundo orden. Pero también hay otros métodos de tercer orden, el Runge-Kutta. Vamos a verlo en forma gráfica. Tenemos el punto XY, XY más 1, el delta de X. Y como lo dice, tercer orden, la ecuación de cálculo de y más 1 sería y más 1 más un sexto de la pendiente al inicio, vean, K1, K2 en la parte media y K3 al final, en el punto X y más 1. ¿Y cómo sabemos que es evaluado en esos puntos? Vamos a ver K1. ¿Dónde está evaluada la derivada? En el punto X y Y. Es al inicio. El punto K2, la pendiente K2, sería en la evaluación de la derivada en el punto, fíjense, en el punto XY más un medio delta de X, o sea, en la parte media. K3, para X es evaluado en el punto XY más delta de X. ¿Cuál sería?
el xy más 1. Ok. Y para el valor de y, para el K1, vean, es el correspondiente y. Para el K2, para y, ¿cuál sería? Vean, ya no es y. Sería y más un medio del valor previo que ya hemos calculado de K1 por el delta de x. Y para K3, para el y, sería y menos K1 por delta de x más 2 veces K2 por el delta de x. Entonces, como ven estas fórmulas, estos valores se hacen muy complejos, pero es relativo porque al final son valores numéricos conocidos. Para K1 vean xy y y, para K2 xy, y el delta de x es un dato también. Entonces le hacemos la suma de los valores para x, y para el y, ¿qué hacemos? Será el y, también es conocido, el delta de x, pero vean, necesitamos el valor K1, pero ese ya lo calculamos previamente. Entonces, para x y para y, el par siempre van a ser datos, van a ser conocidos. Y para K3, pues sería simplemente, para el valor de x sería xy más delta de x, y para y, todo este término donde aparece K1 y K2, pero esos valores ya fueron calculados también. Entonces no es complejo. Ahora, el método de Runge-Kutta tiene una característica fundamental. Obtiene un promedio de las pendientes. Pero veamos. Generalmente este método le da un peso le da mayor importancia a una pendiente. Por ejemplo, para el de Runge-Kutta veamos de las 3 pendientes. A K2 le da un valor de 4. Entonces tiene 4 veces más valor esa pendiente que K1 o que K3. Y para no alterar la condición de la pendiente promedio, vean, una pendiente, 4 pendientes y otra pendiente. Son 6 pendientes las que estamos evaluando al final. ¿Y cuál sería su promedio? Pues dividirlo también por un sexto. Entonces es un promedio pesado. Entonces Runge-Kutta tiene esta característica fundamental. Le da mayor peso numérico a algunas pendientes. Bueno, ¿qué pasa con el método de Runge-Kutta de cuarto orden? Pues también está. Y vamos a ver la ecuación para el y más 1. Veamos, una pendiente, 2 pendientes sumados van 3, otras 2 pendientes van 5 pendientes y K4, 6 pendientes. Para obtener su promedio de esas 6 pendientes lo vamos a dividir entre un sexto. Entonces es la pendiente promedio por el delta de x. Ahora, K1, ¿dónde es evaluado? Vean, en xy. K2, ¿dónde es evaluado? Vean, en xy más un medio de delta de x, en la parte media. Y el K3 también es evaluado en la parte media, vean, es el mismo valor del incremento de xy. Y el K4 es xy más delta de x, entonces, ¿dónde es? Es en el punto, aquí está mal, aquí es xy más 1, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces como ven, las ecuaciones del método de Runge-Kutta de cuarto orden, vean, es simplemente cálculo de las pendientes, ese es el trabajo pesado. ¿En dónde? Pues donde me indique en qué valor de x, en el xy, en el xy más delta de x entre 2 o en el xy más 1. Para el Runge de tercer orden, Runge-Kutta de tercer orden, vean, ¿sí? Entonces, si nosotros nos familiarizamos con un método, digamos el tercer orden, nosotros tranquilamente pudiéramos resolver el de segundo orden, vean. Simplemente necesitamos menos evaluaciones de las pendientes. Aquí, para el segundo orden, necesitamos evaluar 2 pendientes. Para el Runge-Kutta de tercer orden, 3 pendientes. Y para el Runge-Kutta de cuarto orden, necesitamos 4 pendientes. Ahora, ¿qué método voy a utilizar? Recuerdan en las series de Taylor que cuando utilizamos más términos, los métodos de solución se hacen más precisos, ¿sí? Así como el método de disección tenía una aproximación de 0.5 en cada iteración.
pero si utilizábamos Newton-Raphson era cuadrático, vean. Entonces, de manera similar, los métodos de Runge-Kutta, entre mayor sea el orden, la precisión numérica se dispara. Entonces, prácticamente vamos a encontrar la solución analítica. Entonces, en sentido práctico, alguien me pudiera decir, oye, Inge, entonces, ¿cuál método me recomiendas utilizar? Depende del tipo de problema, pero si ustedes requieren una gran precisión numérica, utilicen el de cuarto orden. Sí. También existe el método Runge-Kutta de quinto orden y de sexto orden, pero esto escapa al objetivo del curso. Lo que yo deseo es que ustedes primero se familiaricen con la técnica y aprendamos a resolver problemas. Ya si utilizan el de quinto, el de sexto orden o el de cuarto, pues simplemente son más operaciones. Bueno, nosotros para dominar esta técnica vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver el mismo ejemplo de siempre, de estas últimas 4 sesiones. Bueno, vamos a resolver la ecuación diferencial ordinaria. Vamos a utilizar el método de Runge-Kutta de tercer orden. Al final lo vamos a comparar con el método de Euler y con el método de Hume. Y también con la solución exacta. Ahí va a ser la prueba de fuego, si efectivamente este método es muy preciso o tiene una mejor aproximación. Ok, la ecuación que vamos a resolver, no se nos olvide, es la ecuación 4e.8 de x menos 0.5 de y. Y esta ecuación diferencial ordinaria está representada como f de xy. No es la función, ¿eh? En este capítulo habíamos considerado desde el inicio que sería la representación de la ecuación diferencial ordinaria. Ok. ¿Para en qué valores? Entre 0 y 4 en x. Como siempre les he dicho, toda ecuación diferencial ordinaria necesita una condición inicial. Entonces para x0, x sub 0, ese valor va a ser 0 y para y inicial va a ser 2. Vamos a utilizar incremento de paso delta de x igual a 1. No vamos a utilizar otro incremento. Vamos a ver nada más este. Bueno, entonces lo que queda de la sesión va a ser resolver este problema. Vamos a comparar los resultados con otros métodos y con la solución analítica. Y vamos a tomar un criterio de cuál utilizaríamos para poder resolver de manera confiable y podamos construir la hoja electrónica para que de esa manera pues el proceso sea semiautomático, porque no es tanto como quisiéramos, ¿no? Ni aunque lo hiciéramos en MATLAB, tendríamos que trabajar intensivamente en la generación de los códigos, igual en la hoja electrónica. Bueno, entonces este problema que les indico, necesito que ustedes realicen también las operaciones ya después de clase. Empiezan a trabajar, empiezan a revisarlo, y la única manera de que un ingeniero civil domine los métodos no es viéndolo en el pizarrón o en la pantalla, ¿no? Es resolviendo el ejemplo, ¿no? Por eso cuando veo estudiantes en la clase utilizando la calculadora, ellos de manera inmediata tienen una gran ventaja con los que no hacen la operación en clase, porque ellos al instante saben qué están haciendo cuando realizan los cálculos. Entonces es una manera de reforzar el método. Ok, entonces vamos a iniciar. Esta es la ecuación a resolver, condiciones iniciales y el incremento de paso. Ok. Entonces las condiciones iniciales es x inicial va a ser 0 y la y 2. Entonces va a ser el xy y el y, aquí está, 0 y 2. El x más 1 sería el xy más el delta de x. Como el delta de x es 1, entonces 0 más 1. Ok. Y el y más 1, ¿cómo va a ser? Pues es lo que vamos a buscar. Vamos a recordar el método de Runge-Kutta de tercer orden. Sería igual a y más 1, sería igual a y más un sexto. Es el promedio pesado de las pendientes. Necesitamos calcular K1, 4 veces K2 y K3. Y K1 sería F de XY de YI. Ok, vamos a verlo. Aquí está. K1 sería F de XY y YI. ¿Cuánto vale XY? 0.
y y 2. Entonces sería la evaluación de la derivada en el punto en x0, en 2. Y aquí está la fórmula. 4e.08 de x menos 0.5 de y. Entonces aquí iría el valor de x0. Vean. Y para el valor de y sería 2. Realizando las operaciones, K1 me da 3. Eso me indica que la pendiente al inicio, esta pendiente tiene un valor numérico de 3. Ahora vamos a calcular el K2 y el K3. Aquí está el K2. Sería f de xy más un medio de delta de x. Entonces voy a hacer eso. Voy a sustituir los valores numéricos. En este caso, xy, ¿cuánto vale? 0. Más un medio de ¿qué? ¿Cuánto vale delta de x? 1. Entonces, vean, aquí está la misma fórmula. Aquí está la misma. Entonces sería 0 más un medio de 1. Ok. Y haciendo esta operación, ¿cuánto me daría? 0.5. Aquí está. Ok. Ahora para el y, entonces sería y más un medio de K1 por delta de x. ¿Cuánto vale y? Por eso siempre es recomendable que lo tengamos al inicio aquí. Y vale 2. Entonces sería 2 más, por fórmula, un medio de K1. ¿Cuánto vale K1? Ya lo acabamos de calcular, es el 3. Entonces, ese es este valor. ¿Y el delta de x? ¿Cuánto sería? 1. Aquí está. Entonces, realizando la operación de 2 más un medio por 3 y por 1, me daría 3.5. Entonces, yo voy a evaluar la derivada en el punto 5 en x, en y, 3.5. Y aquí está la fórmula. La voy a estar reescribiendo para irnos familiarizando. Entonces, aquí este x sería 0.5 y este y sería 3.5. A ver, realicen esta operación, por favor. ¿Cuánto les daría? Les debe de dar 421.7298. ¿Sí? A ver, realicen la operación, por favor. ¿El punto 5 es elevado a las 3.5, profe? ¿O es por 3.5? El punto 5 Ese. es esta, es 0.5 por y. Ok. Entonces, ¿cuánto vale y? Aquí está, el 3.5. ¿Sí? Sería el producto, no sería el exponente, ¿eh? Vean la fórmula. Sí, profe, sí está bien el resultado. Ok, 421. Entonces ya se dieron cuenta más o menos que la parte complicada en un principio para utilizar row ejecuta es que antes de calcular el K, hay que calcular la F para X y el Y que vamos a evaluar. Vean. Esto aparentemente era muy difícil, pero al final, ¿qué resultó ser? Un valor numérico. 0.5 es un dato. Y para Y, el segundo término sería toda esta suma y este producto, ahora con K1, pero al final es un valor numérico. Entonces, ahora sí evaluamos la derivada para x.5 y para y 3.5 y la sustituimos en la ecuación diferencial. Y eso es lo que me da 421. Ahora, ¿qué nos falta calcular? El K3. Y vean, imagínense, estas son las operaciones que tenemos que realizar. Pero antes de resolver la ecuación diferencial, para x tenemos que calcular esta componente. Sería xy más delta de x. ¿Cuánto sería? Si el xy vale 0 y el delta de x. Entonces este primer término sería 1. Aquí está la fórmula. Es la misma. Entonces sería xy más delta de x. Como el x inicial, este valor vale 0. ¿De dónde sale el 0? Aquí está, como dato.
0. Entonces, 0 más 1, ahí está, 1, coma. Y para y, vean, para y se ve muy complejo, pero al final son valores conocidos. ¿Cuánto vale y? Vamos a ver. Y vale 2. Entonces sería 2 menos K1. ¿Cuánto vale K1? Aquí está, 3. Entonces 2 menos 3 por delta de x. Delta de x vale 1. Y aquí está el valor numérico de 1. Más 2 veces K2. Más 2 veces K2. Este valor ya lo calculamos, es lo que acaban de determinar. Por delta de x. Nuestro delta de x, ¿cuánto es? Al inicio lo definimos, vale 1. Entonces para K3 ya tengo definido el valor de x, que sería 1. Y luego tenemos que hacer toda esta operación. Si la tenemos, vamos a tener correctamente, sería 7.4345. Entonces ahora sí, con f para x y para y, en la fórmula sustituimos 1 donde aparezca todos los términos de x. X sería, y para y, todos los términos en y serían el valor de 743. Ahí está, 1 y 743. Y realizando la operación me da K3 igual a 518. Bueno, ¿qué dice el método de Runge-Kutta? Ya hemos calculado las pendientes. Ya hemos calculado las pendientes. Ya hemos calculado estas pendientes. Ahora, ¿qué podemos hacer ahora sí? Determinar y más 1. Entonces, esta fórmula está reescrita a continuación. Vamos a verla. Esta fórmula es por fórmula, ¿no? Del método Runge-Kutta. ¿Cuánto vale y? Pues ya lo tenemos definido al inicio. Y es 2. Entonces sería 2 más un sexto es por fórmula, porque es la pendiente de promedio pesado. Vean, estas son 6 pendientes. 1, 5 y 6 pendientes. Entonces, ¿cuánto vale K1? El K1 ya lo teníamos previamente. Es 3. El K2, 4.21. Entonces sería más 4 veces K2. Aquí está, 4.21. Más K3. ¿Y cuánto vale K3? 5.18. Realizando las operaciones, tengo que el y más 1 sería 6.1756. Entonces, de esta manera, realizamos el primer cálculo con el método de Runge-Kutta. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Nos desfasamos y cambiamos ahora el xy al siguiente valor. Como estamos utilizando un incremento de paso unitario, entonces ahora el xy más 1 será 1. ¿Y cuánto valdrá el y? Pues el que acabamos de calcular, 6.1756. ¿Cuánto será el xy más 1? Sería 1 más el incremento de paso, que es 1, sería 2. Oye, ¿y el y más 1? Pues es lo que vamos a buscar. Bueno, entonces regresando al método de Runge-Kutta, aquí está, necesitamos calcular previamente ¿qué? K1, K2 y K3. Y una vez que lo que tengamos, ahora sí calculamos el y más 1. Entonces vamos a esta parte. Cuando somos principiantes, el método de Runge-Kutta, un error bien común es que nos equivoquemos en la fórmula, en los valores. Pero como lo estamos visualizando, son datos conocidos siempre. Los sustituimos y hacemos esa operación parcial de los términos de x y de y. Y ahora sí, después evaluamos la derivada.
Entonces vamos a verlo. El K1 es la evaluación de la derivada en el punto x y y. Aquí está, xy y y. Para x es 1, para y 6.17. Ok, aquí está la fórmula. Entonces el primer término corresponde al x. Este valor numérico de 1 lo voy a sustituir en los términos de x de la ecuación diferencial. Aquí está el 1, vean. Ahí está el 1. El segundo término es el término en y, 6.17. Entonces busco los y's y ahí lo voy a sustituir. Ahí está. Realizamos la operación. Y K1 me da 5.81. Ok. ¿Qué hacemos a continuación? Calculamos K2. Y K2, aquí está por definición de la fórmula. Entonces me pide que para los términos en x sería xy más un medio de delta de x. Entonces xy, ¿cuánto vale? 1. Más un medio por fórmula, por el incremento de paso, que este fue definido al inicio de 1. Ahí está, 1. Haciendo operaciones, 1 más un medio, 1.5. 1.5, ahí está, para el término en x. Ahora vamos a hacerlo para y, coma, sería y, que sería 6.17, aquí está, más un medio por fórmula, por K1, ¿cuánto vale K1? Ya lo tenemos, 5.81, aquí está, por el delta de x, ¿cuánto vale? 1, que lo definimos al inicio en el enunciado, 1. Realizamos esta operación, a ver cuánto me daría, 6.17 más un medio de 5.81. Sí, profe, sí está bien. Ok. 9.07 Entonces el segundo término sería 9.08. Entonces ahora sí voy a evaluar para K2 con la derivada. Entonces el primer término, no olvidemos, corresponde a x. Entonces aquí está el x, 1.5. Para y, el 9.08. Ahí está el y. Realizamos la operación y me da K igual a 8.73. Ok, esto es para K2. ¿Qué me falta? K3, ¿eh? Ahí está la fórmula. Y como siempre, se ve bien complicada. A ver, vamos a evaluarla. Veamos. Vamos a evaluar los términos en x. Sería xy más delta de x. El xy es 1, más el delta de x, 1. 1 más 1, 2. Ahora, coma, los términos en y. Entonces sería y. ¿Cuál es el término de y? Voy a regresarme. 6, 17, 56. Entonces sería y, 6, 17, 56, menos K1. ¿Cuánto vale K1? 581,43. Aquí está, menos K1 menos 581,43, que multiplica a delta de x. ¿Cuánto es? 1. Más 2 veces K2. Más 2 veces K2. Multiplicado por el delta de x, que es 1. Entonces, realizando toda esta operación, me debe de dar 17.83. Ahora sí tengo el par de datos XY que voy a evaluar en la derivada. El 2 para X, aquí está el X. Para Y, 17.83. Y, 17.83. Ahora sí, para calcular X3, realizo la operación de la ecuación diferencial con los valores y me da 10.89. Y finalmente, ahora sí, el Y más 1 será igual a Y. ¿Cuánto vale Y? El Y sería 6.17. Entonces vean,
617 más un sexto, esto es por fórmula, más un sexto por K1. ¿Cuánto vale K1? 581. Entonces sería K1, 581 más 4 veces K2. Y K2 es 873. A ver si es cierto. Aquí está 873. Más K3. ¿Cuánto vale K3? 1089. Aquí está. Por el incremento de paso. En este caso es 1. Bueno, me faltó aquí indicarlo nada más. Sería 1. Realizo toda esta operación. Y felicidades. Ya hemos calculado el Y más 1, que es 14.78. Voy a hacer una pequeña pausa. Así como lo estamos viendo, el método está complejo. Pues no, mucho. No, profe. Nomás tienen que familiarizarse, ¿eh? Y la única manera es que este problema ustedes lo hagan primero, realicen todas las operaciones con la calculadora. Entonces, terminando la sesión, por favor, pasen las notas y chequen las operaciones y ahí rápidamente se van a enganchar. Ahora, esto, como lo estamos viendo, es muy repetitivo para el K1, para el K2 y para el K3. La fórmula es la misma. ¿Qué es lo que cambia? El valor de X, Y y Y. Si eso lo agregamos en una hoja electrónica, donde en una columna vaya el X, Y y Y, pues simplemente vamos a ir copiando fórmulas. Y realizamos esto en 5 minutos. A ver. Ok, entonces ya tenemos el XY y el YI para X igual a 2. Me falta para X igual a 3 y para X igual a 4. Entonces, ya tengo el XY más 1 será 3. ¿Y el YI cuál es? Pues el Y más 1 anterior, el 1478. Y el Y más 1, pues lo vamos a calcular con rungecuta. Y vean, para K1 ya no indico la fórmula, ni indico los valores que debo sumar o multiplicar, ya le doy el valor directo. 2,1478 y evaluando la derivada, para estos valores me daría 1241. Para K2 hacemos algo similar. Para K2, ¿cómo sería? Para K2 tendría que hacer esta operación para X, y esta operación para Y. Y si ustedes están fijándose, todos los datos son conocidos, todos los valores son conocidos. Entonces, para el K2 sería 2.5, 20.99. Y ahora sí, con estos valores de X y de Y, evalúo la ecuación diferencial ordinaria, que me debe dar 19.05. Para K3, ¿cómo le hago? De la misma manera. Para K3, aquí está la fórmula. Evalúo la derivada, ¿en dónde? Para X y más delta de X, y el término en Y. Entonces, primero realizo esta operación, y esta operación. Y eso sería estos valores de 3, 40.48. Y para calcular K3, pues evalúo la ecuación diferencial para estos valores. Vean, aquí está la fórmula, vean. Y calculo K3. Y para el Y más 1, ¿cómo le hago? ¿Cómo calculo este Y más 1? ¿Este resultado de dónde salió? Aquí está la ecuación recursiva, vean. A Y más un sexto de la evaluación de las pendientes por el incremento de paso. Entonces, si aplican ustedes esta fórmula, van a tener este resultado. En las dos primeras iteraciones, ustedes ahí vienen las operaciones parciales. Entonces, es una manera muy rápida que ustedes vayan verificando. Ahora, para la iteración 3 y la 4, ¿qué van a hacer ustedes? Pues tienen que hacer las operaciones, pero ahí están los resultados en dos etapas. En la evaluación de la derivada y el valor correspondiente de K y el Y más 1. Entonces, si en alguno no les coincide, por ahí se equivocaron de un signo o de un producto o un valor incorrecto que hayan tomado. Ok. Última iteración.
Ahora xy vale 3, voy a calcular el xy más 1 para 4. Tengo el y de la iteración anterior, que es el 353, 3353, y hago nuevamente el proceso. Calculo k1, sustituyo los valores para x y y, lo aplico en la ecuación diferencial y yo tendría un valor de 2732. Repito para k2, sería 4217, y k3, 5284. Y ahora sí el y más 1 sería igual a y más un sexto de la primera pendiente, ahí está, más 4 veces la segunda pendiente, más, aquí me faltó el 5284, por favor anótenlo ahí. Cierran el paréntesis y por el delta de x, que es 1. Y eso me da, no puse ni el resultado, pero me da 7501. Entonces, si esas 4 iteraciones que acabamos de resolver lo hago en una gráfica, en x y en y para 0, 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, para el valor de 0, ¿cuánto valía? 2. A ver, vamos a checarlo. Es la condición inicial, vean. ¿Sí? 0 y 2. Y luego, el primer y es 617. Y luego el siguiente, 1478. A ver, vamos a ver. 617, 1478, y el siguiente sería 3353 y 7501. A ver, ahí este sería el y1 para la iteración 4 y para la iteración 3, 3353. Ahí está. Ahora, ¿cuál es lo bueno o la bondad de este método? Pues podemos hacerlo en Excel bien fácil, veamos. Proponemos el xy, el y, calculamos el k1, el k2, el k3 y calculamos el y más 1. Alguien me podría decir, no, dije, ¿sabes qué? Es que va a estar bien complicado para calcular directamente el k1. Podemos agregar 3 columnas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para antes de evaluar k1, mejor vamos a hacer esto. Vamos a evaluar qué valor de x y de y vamos a utilizar, para que ya me dé el resultado numérico y ese valor de esa celda lo utilice en la fórmula. Y sí, vean, aquí para el k2, vean. Entonces, este valor lo calculan y lo cargan en una celda, y luego en la celda siguiente para y hacen esta operación. Y luego al final ustedes tendrían esto. Con la aplicación de estas fórmulas tendrían estos valores. Entonces, con estos dos valores, ¿qué hacen? Ahora sí calculamos el k1 con la fórmula. Entonces, sí les recomiendo que agreguen aquí una F para el k1, una F para el k2 y otra F para el k3. Entonces, el y más 1 que tengamos para la iteración siguiente, ¿cuál sería? Simplemente lo copiamos y lo pegamos acá por fórmula. ¿Y el xy cómo sería? El xy más el delta de x. El xy más el delta de x. Entonces aquí le ponemos delta de x igual a 1 y que ya vaya haciendo la suma automática. Aquí. Y para el y más 1, pues aquí sería el 2. Y luego aquí sería el 617, vean. Y este 617 lo copio en esta fórmula, en la siguiente renglón. Entonces con este valor de x, que sería 1 y 617, 1 y 617, ahora sí calculo el y más 1 y me daría los 1478. Entonces ahora el x sería 2. Y el y, este y que hemos calculado, el 1478 en iteración 2, ahora para la iteración 3 sería el y. Sería el 1478 y repetimos el proceso. ¿Qué es lo que cambia de las fórmulas? Nada. Lo único que cambian son los valores xy y y que vamos a utilizar. Bueno, entonces esta tabla puede ser una guía para que ustedes construyan su hoja electrónica.
pero sí les recomiendo que primero el ejemplo que acabamos de ver, resuélvanlo en la libreta. Una vez que tengan todas esas operaciones, las comparan con el problema que acabamos de resolver. Debe dar el mismo valor. Y luego ya con eso, ya que estén familiarizados principalmente con la construcción de las fórmulas y la aplicación, estos términos que se ven muy complicados, pues no lo son tantos, al final son valores numéricos. Ok. Ahora, oye, ¿y este método qué tan eficiente es? A ver, vamos a verlo. Vamos a comparar los métodos, vean. Vamos a comparar el método de Euler, el de Hume, que ayer lo resolvimos, y el Runge-Kutta de tercer orden. Y vamos a verlo ya, así de inmediato. El de Euler, para x igual a 4 me daba 56. Para Hume me daba ayer 83. Y para el Runge-Kutta me dio 75.01. Oye, ¿y cuál es la solución exacta? La solución exacta es 75.33. Vean el gran potencial que tiene el Runge-Kutta. Hacemos más operaciones, pero los resultados tienden a la solución exacta. ¿Qué pasa si utilizáramos nosotros el método de Runge-Kutta para aplicaciones de ingeniería civil? Pues prácticamente estamos encontrando la solución sin batallar tanto con que tengamos que estar modificando continuamente el incremento de paso, como el de Euler. Se los pedí hasta punto 25, ¿verdad? Creo. Igual el de Hume con los incrementos de paso, pero el Runge-Kutta no, vean, prácticamente casi me da. Ok, ¿cuál es la dificultad del Runge-Kutta? Pues tenemos que hacer un montón de operaciones más operaciones, porque tenemos que agregar una columna del K4. Y si usamos Runge-Kutta, vamos a ver cuáles son las ecuaciones recursivas. Vamos a verlo. Aquí está el método y aquí están las ecuaciones, vean. Pues no los tanto, vean. Vean. XY, Y, XY más un medio delta de X, vean. Pues no es la gran cosa tampoco. Coma para el Y, vean. Aquí sí cambia la fórmula, ¿eh? Aquí aparece el K1, el K2 y el K3. Pero ustedes ya saben esto que representa. Al final es un valor numérico. ¿O no? ¿No, Gerardo? Al final son valores numéricos, vean. ¿Dónde estarían? ¿Dónde serían? Vean, estos al final son esos valores numéricos, vean. Este con este, vean. Y simplemente es aplicar la fórmula. Entonces, el método Runge-Kutta de cuarto, pues no es tan difícil tampoco. Bueno, entonces con esto terminamos el método para solución de ecuaciones diferenciales. Hemos visto tres: Euler, Hume y Runge-Kutta. Entonces, aquí dice fin de capítulo. No me hagan caso, ya me había emocionado. Nos falta ver un tipo de problema, un problema especial. Ok, bueno, entonces de una vez les comento. Estos problemas que les he encargado también van a venir en el cuadernillo, este mismo problema. Los que ya hicieron Euler y lo resolvieron a mano y en la hoja electrónica, pues simplemente la transcriben. Igual para el de Hume, igual para el de Runge-Kutta. Oiga, profe. ¿Sí? Nomás que yo en el de Euler tengo dudas porque, pues a la hora de cambiar el incremento... No, el incremento nunca cambia, déjalo igual. No lo modifique, utilice el mismo valor. Si utiliza delta de x igual a 1, realícenlo en todas las iteraciones, no lo modifique. Se puede hacer. Es que nos había dicho que lo hiciéramos con punto sí. 5. Ok. Pero punto 5, pero para todas las iteraciones, ¿no? No lo va a estar cambiando. Sí, hay que repetir los problemas. Primero, vamos a resolver Euler para un incremento de 1, que son estos valores que van a obtener. Ok. Para punto 5, ¿qué tendrían que hacer? Pues aquí haría una iteración intermedia, aquí iría otra, pero con diferentes valores numéricos.
Por favor, chequen las notas, ahí viene ese ejemplo para punto 5, ahí vienen los resultados, ahí pueden verificarlo. ¿Sí? Entonces, cuando usamos delta de x, en vez de hacer 4 iteraciones, al final, ¿cuántas van a ser? 8 para punto 5. Oye, y para punto 25, pues 16 iteraciones. Pero si ustedes lo hacen en Excel, pues simplemente copien la fórmula y se los va a dar. Aquí nomás le póngale delta de x igual a punto 5 o 1 y automáticamente va a hacer los acomodos de los valores numéricos. Ok, entonces de inicio estos problemas ya se los estuve encargando en las notas, ahí viene escrito. Entonces resuélvanlo, por favor. Es una manera muy rápida de que ustedes rápidamente puedan resolverlo, se familiaricen con los datos y con el método. Al final se van a dar cuenta que no es difícil, ¿eh? No es difícil el método, ¿eh? Es más, hasta es muy eficiente. Ahora, ¿por qué les pido siempre que ustedes... A ver, permítanme, déjenme terminar de grabar.